En esta ocasión vamos a conversar con el doctor Santiago Basabe, politólogo, docente e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Y bueno, el tema que me gustaría conocer es, al momento, cuando ya se ha terminado una fase más en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del proceso de juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, ¿cuáles son tus apreciaciones, tus observaciones? Han venido monitoreando en los artículos que aparecen en primicias, ha venido generando la opinión en Santiago. Al momento, ¿cómo percibes puede ser incluso el desenlace de este juicio? Hola Edwin, buenos días con la audiencia. Bueno, creo que al día de hoy, pero esto al día de hoy, parecería ser que el gobierno tiene una cierta ventaja en términos de que la oposición no tiene los votos suficientes para la destitución, los 92 votos necesarios. La bancada de UNES, de la Revolución Ciudadana, sería una bancada que está aún monolíticamente unida. Y el Partido Social Cristiano yo creo que ya tiene algunas fisuras como tal, como organización en términos de los votos. La izquierda democrática siempre ha tenido dos o tres posiciones diferentes al interior de la bancada y Pachacuti lo propio. Entonces, al día de hoy, pero insisto, esto puede cambiar de un momento a otro, me parece que los votos no existen, tanto por un trabajo desde el Ministerio del Interior, desde el Ministerio de Gobierno directamente en términos de negociación política, como también por la debilidad de la acusación. Me parece que ese es el otro gran rasgo de este proceso. Tanto los interpelantes, los asambleístas, como sus bancadas han demostrado deficiencias importantes en el momento de conducir este proceso. Sobre la incapacidad de los interpelantes, ¿cómo se ha evidenciado en todo este proceso? Bueno, en varias formas, ¿no? En declaraciones públicas, por ejemplo, un asambleísta hace pocos días, en realidad, ni siquiera semanas, ha dicho durante el proceso que ellos no tienen que verificar nada, que observar nada en el sentido de probar la acusación, lo cual más allá de que este no sea un juicio puramente judicial ante las Cortes de Justicia, no implica de modo alguno que la acusación tenga que demostrar los cargos políticos del presidente de la República. En declaraciones de otros interpelantes, hombres y mujeres, que señalan que de cualquier forma el presidente tiene que salir, en la calidad de las intervenciones, en el tipo de prueba que presentan. La principal prueba de la oposición no asistió. Entonces creo que hay una serie de cosas que dan cuenta de estas deficiencias, de estas debilidades, que no son de ahora y no debería llamar demasiado la atención, ¿no? Es una característica, desafortunadamente, de nuestra Asamblea Nacional, es la pobreza que tienen en términos de debate, de discusión, de argumentación. Estamos conversando con el doctor Santiago Basabe sobre el proceso de juicio político y que en 10 días la Comisión de Fiscalización tiene que emitir uno o dos informes, generalmente uno de mayoría, otro de minoría, para ver si el juicio político pasa o no al pleno de la Asamblea y ahí definirse si es que es o no censurado y destituido el presidente de la República. Pero también podría quedarse ahí, ¿no? ¿Qué podría pasar al interior de la Asamblea, de la Comisión de Fiscalización? O sea, lo previsible al día de hoy es que seguramente habrán dos informes al menos con diferentes propuestas. La propuesta en favor de que no es viable este proceso político, este juicio político en contra del presidente. Me da la impresión que no será la propuesta con mayoría de votos, sino la minoritaria. Y la otra que vaya en un sentido contrario, ¿no? Es decir, que el juicio político es procedente y que por tanto la Asamblea tenga que definir. En todo caso, con uno y otro informe, porque seguramente van a existir los dos, será el pleno ya de la Asamblea el que tenga que conocer y debatir, esperemos, y tomar una decisión final. Siendo que históricamente hablando, este juicio político al presidente vendría a ser el segundo que se realiza a un presidente de la República, así un juicio con todas las de ley, históricamente hablando. ¿Qué lecciones nos puede dejar acá al país este proceso de juicio político, al margen de cuál sea el resultado del mismo?
Bueno, yo creo que hay muchas cosas que le dejan al país. Uno, que iniciar un juicio político a un presidente es una cuestión muy seria, que tiene que tener tras de sí una serie de argumentos profundos que den cuenta de sacar de su espacio de poder a alguien que ha sido electo por voto popular, y eso tiene que ser una cuestión excepcional. Me parece que eso no se ha cumplido en este caso, más allá de que puede inclusive haber responsabilidad del presidente en el caso Flopec, inclusive en ese caso, me parece que no es de la trascendencia para un juicio político. Esa es una cosa. La otra, que es profunda y que a veces se la discute menos, es que ahora mismo uno de los elementos de la negociación es esta famosa muerte cruzada a la cual puede acudir el presidente de la República, y que es una institución política que es abiertamente contraria a una forma de gobierno presidencialista como la ecuatoriana. Entonces, la otra gran lección es que la Constitución del Ecuador tiene una serie de errores y errores profundos que ameritan que en algún momento, desafortunadamente no creo que sea ahora mismo, hay que generar un cambio importante en temas controversiales como este precisamente. El otro elemento que nos deja es que el juicio ha servido para dar cuenta de la cada vez más baja capacidad de legislar y de fiscalizar de la Asamblea, y que eso no tiene que ver en realidad en lo de fondo con las personas que están como asambleístas, sino con un problema más estructural, más de fondo, no coyuntural, que tiene que ver con el sistema, cómo funciona nuestro sistema político y específicamente cómo funciona el código de la democracia. Mientras no exista una reforma al código de la democracia, los problemas de la legislatura se van a mantener, y lo que es peor, se van a agravar con el paso de los días, porque el sistema está diseñado para que nuestra política funcione así. Entonces, yo creo que ahí hay al menos tres elementos que van mucho más allá de la relación de la coyuntura del presidente Lazo con la oposición, o del presidente Lazo con la Revolución Ciudadana, que dan cuenta de temas de debate que el país debería asumir de cara a tener un mejor escenario político a futuro, y esto no solo para la política, sino sobre todo para que el bienestar de la población sea mayor. Justamente iba a consultar sobre el escenario político post juicio político al presidente de la República, porque hay varias posibilidades, ¿no? Una, que efectivamente pueda ser censurado y destituido y asume el vicepresidente de la República. Otro, que incluso se puede invocar a la muerte cruzada, y lo otro, que no pueda ser censurado y destituido el presidente de la República. En este último escenario, por ejemplo, ¿qué debería hacer ya el presidente de la República, o ir planificando para después de este juicio político? Bueno, yo creo que aún cuando el presidente, o mejor dicho, de otra forma, la oposición no consiga los votos, eso de ningún modo implica un triunfo político para el presidente. Esperemos que en el Palacio de Gobierno, si es que esto sucede, no lo asuman como un respaldo ciudadano, un respaldo popular al gobierno, porque no es así. Es una cuestión coyuntural respecto al gobierno. Yo creo que independientemente del resultado, el gobierno necesita dar un giro importante a cómo ha venido manejando el país. Y esto se ha dicho cuando se cumplió el primer año, en los primeros 6 meses, y no se han observado cambios. Y quizás uno de esos es generar un gobierno mucho más pluralista, mucho más abierto, con varios sectores, con varias orientaciones político-ideológicas, con sectores sociales, sectores políticos, desde luego también, pero un gobierno que dé cuenta de que busca un consenso para tratar de mantenerse en el poder los años que le quedan. La designación del general Paco Moncayo hace pocos días, la designación del general Bravo, me parece que dan cuenta y son una excelente señal en ese sentido, porque se trata de dos personas que no vienen de la gente cercana al presidente Lazo, que tampoco están en una línea ideológica que uno pueda identificar clara y abiertamente con el presidente. Sobre todo pienso en el general Moncayo, que ha tenido vida política electoral más abierta, y eso me parece que, insisto, que es una buena señal de buscar abrir el espacio de la política, compartir el poder con diversos sectores, y así tratar de resolver en alguna medida la debilidad media intrínseca, media innata que tiene el gobierno. Seguimos conversando aquí en HCJB Noticias con el doctor Santiago Basabe, politólogo, cientista político, docente e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
el entorno, de las connotaciones que tiene este juicio político en Asamblea Nacional al presidente de la República, Guillermo Lasso. En este contexto de juicio político también se están aproximando los días para elegir nuevas autoridades legislativas, y en este también es otro frente también importantísimo, tanto para el Poder Legislativo como ejecutivo, para ver cómo se definen las fuerzas al interior de la Asamblea Nacional y se eligen las autoridades legislativas. Sí, evidentemente ese es un tema importante que está en la mitad de toda la discusión del juicio político. Ahora mismo ya hay algunos candidatos. Naturalmente la Revolución Ciudadana tiene una candidata que es una candidata fuerte, además, Marcela Holguín. Pachacuti se tendrá alguna intención también de captar la presidencia. Creo que eso será un poco más difícil por las disputas internas que tiene. Quizás la presidencia o la candidatura a la presidencia es la principal arma de negociación del Partido Social Cristiano, hoy por hoy, pensando en el juicio político precisamente, y por eso decía que las dos cosas están ahí muy relacionadas. La izquierda democrática ha planteado ayer también públicamente, como suele ser en la izquierda democrática, dos posiciones, ¿no? Una en favor de apoyar la reelección del señor Saquicela, otra en favor de respaldar a Vilma Andrade para tener un presidente de su propia bancada. Creo que será más difícil que puedan acercarse otros sectores a estas varias izquierdas democráticas, pero evidentemente ya esa negociación empezará con mayor fuerza la semana entrante, que es una semana un poquito más corta por el feriado de 1 de Mayo, pero más allá de esta negociación propia de capturar la presidencia, creo que eso va a estar directamente relacionado también con el desarrollo del juicio político. Paralelamente o de manera complementaria, las nuevas autoridades locales, alcaldes, prefectos, incluso presidentes de juntas parroquiales electos, elegidos el pasado 5 de febrero, asumirán los cargos. Esto también le pone un ingrediente porque se vendrán las elecciones legislativas del Ejecutivo el año que viene, obviamente. Y entonces, ¿esto cómo también puede contribuir a todo este entorno? Sí, va a contribuir porque las elecciones podrían no ser las del legislativo y del ejecutivo que tú planteas del año entrante, pueden ser elecciones en pocos meses si es que hay la muerte cruzada. Pues el tema electoral va a estar presente, sea este año o en el inmediato posterior. Y siendo autoridades, y pienso sobre todo en las ciudades con más densidad poblacional y por tanto con más electores, va a ser un juego político también de estos nuevos gobiernos, ¿no? De asentarse electoralmente. Pienso en Manaví de la Revolución Ciudadana, en la prefectura, de generar o recomponer los respaldos en ciudades, pensando en el señor Pavel Muñoz en Quito, o en la alcaldía y la prefectura también de la Revolución Ciudadana en Guayas y Guayaquil. Entonces, esto de alguna manera va a tener relación con el ambiente político nacional, con el ambiente de la legislatura, del juicio político, de la presidencia, de la Asamblea Nacional. Entonces, hay varios actores con diferentes intereses y varias arenas de toma de decisión, también nacionales, provinciales, seccionales, lo cual da cuenta de que los meses que están por venir, este segundo semestre del año 2023, fundamentalmente, va a ser de mucho movimiento político, de mucho cálculo estratégico de algunos actores, y en todo ello, definitivamente uno de los elementos claves para el análisis va a ser cuál es la resolución final del juicio político al presidente Lasso. Estos diálogos que venía manteniendo el gobierno con el movimiento indígena ecuatoriano, las mesas de seguimiento, ¿en qué pueden quedar todo eso? Seguramente en poco, seguramente en muy poco. El movimiento indígena en general no es un sector, y me refiero a la dirigencia fundamentalmente, no en general, no es un sector abierto a los consensos, a los acuerdos. La disputa política para ellos suele ser más bien la de la confrontación y la protesta en las calles. Y con esto no quiero decir que la protesta en las calles sea ilegítima, pero creo que antes de llegar a eso se puede llegar a acuerdos grandes en términos mucho más, menos conflictivos, que generen menos tensión. Entonces, dudo mucho que esos acuerdos puedan materializarse, puedan cristalizarse ahora mismo. De hecho, están suspendidos, ¿no? Y de hecho, los principales temas no han sido resueltos. Si bien el señor Issa ha tenido una actitud más bien de esperar
el escenario político, ya no es la actitud tan ofensiva, y digo ofensiva en el sentido de ser más explícita que antes. Ahora hay una cierta reserva respecto a la posibilidad de movilizaciones y demás, pero en general creo que esos acuerdos difícilmente van a tener un final favorable para el gobierno, para los indígenas y sobre todo para el país. Quizá cambiando un poquito de tema, pero manteniéndonos en el aspecto político, el doctor Santiago Basabe, con quien estamos ahora conversando, dirige también Pescadito Editores, que ya han publicado varios libros y los están distribuyendo. Y hace poquísimos días presentaron un libro de Simón Pachano, por ejemplo. Sí me gustaría conocer algo de Pescadito Editores y, y estas propuestas, estas obras de ciencia política que están aportando desde la academia a la situación del Ecuador. Gracias, Edwin. Bueno, la editorial se la puede seguir en el internet, www.pescaditoeditoriales.com. Es una editorial nueva en ciencias sociales que publica obras de cualquier disciplina de las ciencias sociales, no solo de la ciencia política, de la sociología, de la historia, de la antropología, de la economía, y que se orienta por un principio básico, que es fomentar, por un lado, la producción nacional, aunque también latinoamericana, en condiciones óptimas y en condiciones de respeto a los autores. No hay que, por ejemplo, no hay que sufragar ningún tipo de costo por la publicación, más allá de que sea aprobada por el comité editorial. Y tenemos ya tres libros que están circulando, uno donde se analiza la relación entre cómo los políticos intentan tener injerencia en la justicia para a partir de eso generar beneficios, de algo de eso hemos conversado ahora. El segundo, que analiza las elecciones y los partidos políticos en Ecuador en los últimos 10 años, y que en buena medida tiene relación también con lo que hemos charlado ahora, en el sentido de que la calidad de nuestros legisladores y nuestros políticos en general va cada día más en franco retroceso. Y el último, que acaba de ser lanzado hace un poco más de una semana, que es un análisis riguroso y concienzudo de Simón Pachano, un analista político de larga data en el país, donde da cuenta de cuáles son algunos de los factores que afectaron o que influyeron para esa hegemonía política tan fuerte del expresidente Correa a lo largo de los últimos 10 años. Entonces, son los tres libros que estamos ahora. Está por salir ya un cuarto libro en un par de meses, y ahí les invitamos a la audiencia que vayan a la página web www.pescaditoeditoriales.com. Ahí están los libros, hay unos fragmentos pequeños de cada uno de los libros para que vean más o menos de qué se trata, y luego pueden hacer la adquisición directamente por la web con la entrega que tenemos, que es otro plus de la editorial, que es una entrega a domicilio sin ningún costo en cualquier lugar del país. Pescaditoeditoriales.com. Pescaditoeditoriales.com, la dirección de la página web para poder conocer un poco más de estas publicaciones, de estos libros y saber cómo adquirirlo. Y nos queda exactamente un par de minutos, Santiago. ¿Y cómo está esa incursión a través de los medios con el chef de la política, en los cuales son una dinámica un poco diferente, ya en otro plano? Santiago, ¿qué tal la dinámica esa? Muy bien, y te agradezco por el espacio, Edwin. El chef de la política es un ejercicio de acción cívica ciudadana, básicamente, de poner los temas de la política en términos simples, cotidianos, que cualquier ciudadano, cualquier ciudadana los pueda comprender, en el afán de que tengamos una sociedad civil con un poco más de conocimiento sobre qué es la política, para qué sirve y sobre todo por qué nos debe interesar, porque al final nos afecta a todo. Ese es un canal de YouTube que efectivamente se llama así, el chef de la política, abierto, y que también le aprovecho el enorme espacio de audiencia para invitarles a que lo visiten, escuchen, se suscriban y sobre todo compartan, que es el ejercicio fundamental de esto, ¿no? Hace unos días me comentaban profesores de colegio, de ciudades pequeñas en términos de población, que estaban utilizando los videos para las clases precisamente de educación cívica en los colegios, y me parece que ese es el objetivo fundamental, y es una forma de contribución no desde la academia en términos más formales, sino desde la posición de ciudadanos.
y Santiago Basabe ha demostrado que no solamente es un chef para la política, en palabras mayores, sino también por ahí le vi haciendo una ensalada. Así que esa es la dinámica también. Felicitaciones por esa iniciativa, sin duda alguna que contribuye muchísimo a la formación ciudadana, ¿no? En la cuestión política. Y un buen fin de semana, se nos ha ido el tiempo, ha sido el doctor Santiago Basabe, politólogo, también docente, y con con este espacio en el canal de YouTube, el chef de la política, al que se puede acceder, como suele decir, gratis y rico, algo así es, ¿no? Rico y gratis, como Eso, nos rico y gusta, gratis. rico y gratis. Muchas gracias, Edwin, por el... www.pescaditoeditoriales.com, la dirección de la página web para saber las publicaciones. Muchas gracias, Muchas Santiago. Hasta pronto. gracias, Edwin. Siempre un placer. Un saludo enorme a toda tu audiencia en Radio HCJB.